Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar esta charla de hoy que hemos llamado Filosofía Estética Práctica y Mundo Contemporáneo. Es una charla que dirigimos a los no filósofos, no filósofas y también a los filósofas y a los filósofos. Para los no filósofos o filósofas puede servir como una introducción al tipo de cosas al que nos dedicamos, a las que nos dedicamos los que estudiamos desde esta disciplina. Y para los que sí están iniciados en el arte de la filosofía, esta charla tiene la intención de animarles a compartir y a ayudarme en, en esta pregunta sobre cuál es el rol, ¿no?, de la filosofía en el mundo contemporáneo. Tradicionalmente hemos entendido que la filosofía práctica está compuesta por la ética y por la política. Yo en esta charla me quiero reivindicar un poco el carácter de la estética y el carácter práctico de la estética y la importancia que pueda tener la filosofía estética en los avances de la neuropsicología y en concreto en lo que toca al estudio de la empatía. Bueno, antes de empezar, quisiera que hiciéramos un experimento. Entonces me gustaría que mirasen atentamente este vídeo y que registrasen en su memoria lo que les pasa mientras ven el vídeo. Ok, ¿pensaron algo? ¿Sintieron algo? ¿Qué les pasó? Me gustaría que pudiesen describir para sí mismos, para sí mismas, la vivencia que han tenido. Si es que han sentido algo, les doy la enhorabuena. Eso que han sentido tiene que ver con lo que la investigación actual llama la respuesta empática. Y si es que no han sentido absolutamente nada al ver el vídeo, pues tampoco se preocupen. Seguramente forman parte de ese 1% de la población mundial que entra dentro del cuadro que los psiquiatras llaman psicopático y que fundamentalmente está marcado por el hecho de no tener respuestas empáticas ante estímulos de este tipo. Se calcula que hay alrededor de 70 millones de personas en el mundo que no tienen esta respuesta empática, unos 6 millones de personas en España y unos 170.000 personas en el Ecuador. Bueno, sea como fuere, hablemos de empatía. Entonces, me gustaría hablarles del importante descubrimiento de las neuronas espejo que hace Rizzolatti en Italia junto a otros investigadores, los cuales descubren la conexión entre la parte de la corteza cerebral que procesa los estímulos visuales y aquella parte de la corteza que procesa el movimiento, o sea, la corteza motora. La conexión, digo, entre la corteza visual y la corteza motora. En un experimento con simios resultó que, al ver que una persona se llevaba comida a la boca, a la mona en cuestión se le activaba en su cerebro los centros neuronales que se hubieran activado si ella misma se estuviese llevando la comida a la boca. Era como si, al ver una acción ejecutada por otra persona, el cerebro de la mona reaccionase como si ella misma estuviera ejecutando la acción. Estos experimentos fueron evolucionando hasta que vieron que lo mismo pasaba a nivel afectivo o emocional y que entonces, al observar el sufrimiento en otro ser, el cerebro del observador activaba sus propios centros relacionados con su propio sufrimiento, de manera que el cerebro de uno sufría aunque no hubiera ninguna causa material que le estuviera haciendo sufrir y la única causa fuera el espejar el sufrimiento de otra persona.
Esto, como digo, estos centros en el cerebro se activan a pesar de que las causas que han provocado el sufrimiento en el primer sujeto fueran desconocidas para el segundo sujeto. De estos impresionantes descubrimientos podemos desprender algunas conclusiones. En primer lugar, la respuesta de espejo que hace nuestro cerebro es automática y no pasa por la voluntad. Se dice en este sentido que la empatía es un sistema adaptativo que presentan los mamíferos. Ya se hizo el experimento también con ratas. Metieron a 2 ratas en una caja y a una de ellas la entrapularon, como dirían italianos, la metieron dentro de una trampa que estaba dentro de esa caja. La rata que estaba dentro de la trampa empezó a estresarse muchísimo y a intentar salir. Y la que estaba fuera se estresó muchísimo también e intentó ayudar a la rata que estaba entrapulada a salir. De hecho, hasta lo consiguió. Sin embargo, en una segunda fase del experimento le dieron un ansiolítico a la rata que estaba encerrada en la trampa. Y entonces no se estresó y tampoco la rata que estaba afuera intentó salvarla ni se estresó para nada. Una segunda consecuencia, digamos, de estos experimentos es que la respuesta cerebral en el observador se manifiesta al margen de las causas reales que hubieran causado la respuesta en el observado. Por ejemplo, en el observado ocurre una respuesta, un efecto que se relaciona con una causa. Yo me pongo muy contenta porque me dan un regalo y esto desencadena una dosis de oxitocina. Pero en quien observa se desencadena la misma respuesta cerebral aún sin haber recibido ningún regalo, incluso sin saber qué fue lo que causó la alegría en la persona que está observando. Entonces, no necesitamos hacer una inferencia lógica entre causas y efectos para que nuestro cerebro reaccione directamente al efecto que está observando y reaccione espejándolo. Otra tercera consecuencia es que el experimento que da lugar al descubrimiento de las neuronas espejo ocurre entre humanos y simios, por lo que no hay fronteras de especie o de grupo de pertenencia. Para el cerebro, entonces, no hay una distinción significativa entre lo que hago yo y lo que hace el resto de los seres. Efectivamente, cognitivamente, nosotros distinguimos entre lo que hago yo y lo que hace otra persona a la que estoy mirando, pero nuestro cerebro no distingue. Imaginaros, por ejemplo, que para nuestro cerebro es lo mismo jugar al fútbol que ver un partido de fútbol. Claro, es muy diferente lo que le pasa al cerebro que lo que nos pasa cognitivamente a los individuos. Pensar en el sistema jurídico, lo diferente que es para el sistema jurídico una persona que mata a otra persona o una persona que simplemente ve en una película que alguien está matando a alguien. Entonces, como individuos dentro del sistema jurídico es determinante saber si yo he cometido la acción o si yo solo he observado la acción. Sin embargo, para el cerebro no hay una diferencia sustancial, puesto que los centros que activa son exactamente los mismos. Esto nos lleva a pensar en el poder de las imágenes, sean visuales o sean auditivas, por ejemplo, las palabras como imágenes auditivas, en el poder que estas imágenes tienen, ¿no? Porque son capaces de despertar en nuestro cerebro las respuestas neuronales iguales que si estuviéramos haciendo la acción, solamente por verla o solamente, por ejemplo, al leerla, al leer una acción o al escuchar que se está llevando a cabo una acción. Bien, ¿y por qué traemos a colación este descubrimiento? Pues principalmente porque contrasta muchísimo con la ideología reinante en la actualidad, que es la ideología neoliberal propia del capitalismo avanzado. Marx nos explicó cómo funcionaba el fetichismo de la mercancía, que tenía que ver, entre otras cosas, con la ocultación de las causas materiales de producción de la mercancía. Y tenía que ver también con que la mercancía se presentaba en el mercado como un objeto exento, recortado de sus propias condiciones de posibilidad. A todos nos parece bastante natural que si cuando vamos a comprar unas zapatillas nos cuentan cómo se han producido esas zapatillas, bajo qué circunstancias de explotación de menores se han producido, pues a lo mejor ya perdemos el interés por las zapatillas. Este procedimiento de ocultar las condiciones de posibilidad,
las causas que provocan un determinado efecto o que tienen como consecuencia un determinado producto, es un procedimiento habitual para el capitalismo y es habitual también para esta ideología imperante que llamamos liberalismo. Desde los años 30, el ordoliberalismo desarrolló lo que conocemos como la sociedad de la información. Hayek, von Mises y otros economistas consideraron fundamental ocultar el conocimiento de las causas que provocan los movimientos del mercado al común de los mortales, digamos. Ocultaban el conocimiento de las causas al común de los mortales. El aumento de la demanda, el cambio de los precios, etc., ellos pensaron que no era cuestión de que todos los agentes en el mercado tuvieran que saber por qué ocurría, por qué se aumentaba la demanda, por qué cambiaba un precio, y diseñaron la forma de ofrecer a los agentes del mercado solo la información suficiente como para que cada agente tuviese la impresión de estar haciendo la transacción más favorable para sí mismo. A este respecto, pensaban, no es importante saber por qué sube el precio de los tornillos y si esto se relaciona o no con una guerra en las minas del África septentrional por motivos extractivistas, sino solamente, pensaron ellos, los agentes en el mercado necesitan saber en qué tienda pueden encontrar los tornillos más baratos. En torno a esta idea diseñaron lo que conocemos como sociedad de la información y lo que sufrimos como sociedad de la información. La concepción ideológica de fondo que subyace en el neoliberalismo de este tipo es primero que somos individuos y que tenemos unos intereses individuales y altamente egocentrados que nos mueven a la acción. Segundo, que siguiendo cada cual su propio interés egoísta, se llega a una especie de armonía en el conjunto del mercado, lo que se llamó la mano invisible. Si bien estas elucubraciones han demostrado ser falsas y el capitalismo continúa generando pobreza y desigualdad, la ideología de fondo que mueve los planes de desarrollo de las Naciones Unidas, por ejemplo, no ha cambiado. Es la misma ideología. La ideología de que somos individuos recortados, que no estamos comunicados con los demás, que cada uno sigue su propio interés y que siguiendo cada uno su propio interés encontraremos una especie de armonía social. Me gustaría explicar el procedimiento lógico que funciona en la producción de este tipo de individuos que yo voy a llamar sujetos fetiche y que es el mismo proceso que funcionó en la producción de mercancías, en la producción de los objetos fetiche que Marx analizó cuando analizaba el Capital. Para ello voy a poner el ejemplo de Hobbes. Hobbes tiene una máxima que es para todo el mundo conocida, que es el lobo es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Esta máxima de Hobbes resulta que no es de Hobbes, es una máxima que en realidad es una frase que se encuentra en una obra de Plauto. Y la frase completa es así, dice, el hombre es un lobo para el hombre cuando desconoce quién es el otro. Esta es la frase completa que se encuentra en una comedia de Plauto. Hobbes tomó esta frase, que es una frase condicional, o sea, está repartida en dos partes, ¿verdad? El hombre es un lobo para el hombre cuando desconoce quién es el otro. O sea, es una frase condicional que dice que hay una condición para que se dé un efecto. La condición es desconocer quién es el otro. Y la consecuencia es que el hombre es un lobo para el hombre. Lo que hace Hobbes es recortar la frase. ¿Y con qué parte se queda? Se queda solamente con el efecto. O sea, con que el hombre es un lobo para el hombre. Y, de alguna manera, oculta o se deshace de la causa de la propia frase condicional. O sea, de la condición, ¿verdad? Se deshace de la condición. Olvida eso de que el hombre es un lobo para el hombre solo cuando desconoce quién es el otro. ¿Sí se me entiende? O sea, dejamos la parte de las condiciones, de las causalidades, por qué el hombre es un lobo para el hombre. Esto no nos interesa, no le interesa a Hobbes. A Plauto sí, porque la frase continúa, pues cuando desconoce quién es el otro. Hobbes lo que hace es recortar esta frase y universalizarla. Solamente se queda con el efecto, ocultando las causas. Entonces,
Este tipo de procedimiento, que simplemente pongo a Hobbes como un ejemplo porque se ve bastante bien, que es el recorte de una frase que tiene una causa y una consecuencia, y quedarnos solo con la consecuencia, solo con el efecto, para ocultar las causas. Este tipo de procedimiento es el que lleva a cabo tradicionalmente la metafísica y, por supuesto, la ideología neoliberal. La ocultación, como digo, el procedimiento es siempre el mismo, es la ocultación de las causas, de las condiciones de posibilidad que nos dan como consecuencia los efectos. El positivismo, propio del liberalismo, lo que hace es quedarse solamente con los efectos. Entonces, en la ideología neoliberal se parte del individuo. Se parte del individuo, que en realidad el individuo no es más que un efecto de unas condiciones materiales, ¿no? Pero esto no se explica ni se estudia en el liberalismo, sino que se parte del efecto que es el individuo. ¿De qué tipo de condiciones materiales sería efecto un individuo? Pues obviamente el individuo, o sea, cada persona, es efecto de una comunidad, primero familiar, ¿no? O sea, de una comunidad política, de una comunidad entre personas. Y luego es también efecto de una comunidad planetaria, ¿no? De un hábitat de una determinada composición atmosférica, o sea, de una comunidad planetaria o de una cosmopolítica que hace posible que los individuos sean individuos, o sea, que las personas respiremos, comamos, nos alimentemos, etc. En la sociedad de la información, sin embargo, se parte del individuo y de un individuo que está recortado de todas esas condiciones que son sus propias condiciones. No nos ocupamos en la ideología neoliberal de las causas del individuo, sino solo del efecto y de las acciones que lleva a cabo el efecto, como si estuviera recortado. ¿Por qué decimos eso? Porque el liberalismo habla de un individuo egocentrado y, sin embargo, sabiendo que el individuo viene de una comunidad familiar, de una comunidad social y de una comunidad planetaria, sería muy difícil ver o saber o recortar una voluntad absolutamente centrada solo en él mismo, porque él no es solo él mismo, él es su comunidad familiar, su comunidad social y la comunidad planetaria. Entonces, en este mundo neoliberal que puja por globalizarse, sabemos muy bien lo que significa ser un individuo recortado de todos los demás. Básicamente esto de ser un lobo para los demás, ¿no? Ya que vivimos en un marco de competencia en el mercado y en un marco también de polarización de la riqueza que nos permite reconocer que efectivamente las personas en este marco neoliberal nos hemos hecho depredadoras intraespecie, ¿verdad? O sea, de los miembros de nuestra propia especie. Esto en biología se llama canibalismo, la depredación intraespecie. Entonces, si seguimos la cláusula de Plauto, nos hemos hecho caníbales o nos hemos hecho depredadores intraespecie, lobos para los otros hombres, porque hemos desconocido quién es el otro. Para contextualizar un poco esta ideología neoliberal que proviene no de la naturaleza humana, sino de una determinada tradición occidental metafísica, vamos a mencionar otros desarrollos de lo que es una persona. El primero se desarrolla, se entiende, se comprende, se configura en América del Sur, en lo que se ha venido a llamar Amerindia, y el otro en la tradición budista. Simplemente vamos a hacer esto para contextualizar la ideología imperante y ver que no es propia del ser humano, sino que es propia de una determinada tradición solamente. Para ver un poco la tradición amerindia de los Andes, vamos a hacer mención a Oswald de Andrade, que es un poeta de la vanguardia brasileña que firma el Manifiesto Antropófago. Como poeta, Andrade desarrolla este manifiesto a partir de la experiencia de la colonización. Andrade se da cuenta de que el brasileño, en los años 20, más o menos del siglo XX, ha incorporado como propia una fantasía que le es proyectada desde el europeo.
es una fantasía exotizada que el europeo proyecta sobre el salvaje indio. Es la figura del caníbal salvaje. Andrade se da cuenta también de que, lejos de describir un pasado real de las personas de América, lo que hace el europeo es proyectar en el caníbal americano la acción que el mismo capitalismo perpetra en las colonias, ya que el canibalismo se define como una depredación que sirve para obtener las mejores cualidades del otro, del enemigo. Entonces, Andrade se da cuenta de que los europeos estarían ejerciendo una acción caníbal contra los salvajes, a los que llaman caníbales, o a los que dicen que en su pasado eran caníbales, ¿no? Exotizándolos. En lugar de alentar una respuesta del mismo orden para los americanos, Andrade desarrolla la idea de una alta antropofagia. Esta alta antropofagia está basada en la idea de dinamitar la unidad que identificaría un sujeto como yo. No formo parte del mundo, dice Andrade, sino que el cosmos forma parte de yo, dice él en su manifiesto. De esta manera, la alta antropofagia se construye como un procedimiento que habilita a cada individuo a incorporar la otredad dentro de sí, o sea, a reconocer ese otro dentro de uno, a reconocer en uno la otredad. Por lo tanto, impide la formación de una identidad unitaria que separaría el yo del otro. Posteriormente, Viveiros de Castro, que estudia con los franceses de los 70, con Deleuze, y vuelve al Brasil, va a desarrollar esta filosofía de la antropofagia y va a proponer el perspectivismo amerindio y va a poner la figura del chamán como aquel tipo de subjetividad que es capaz de ponerse en los zapatos del otro y de sentir el mundo desde los zapatos del otro. Esta subjetividad chamánica, que ha sido luego estudiada también, por ejemplo, por Sueli Rolnik y otras filósofas, tiene el mismo efecto que la antropofagia, que es el de desactivar la unidad en el sujeto a través de la incorporación de la otredad, a través de la incorporación de la sensibilidad por el mundo visto desde los ojos de todos los demás seres. En el budismo encontramos otra forma de subjetividad que se conoce como interdependencia y que explora los efectos a nivel mental que tiene el cambio de paradigma desde la individualidad recortada en Occidente a la interdependencia y la intercoexistencia de todos los seres entre sí. El budismo es interesante porque demuestra los beneficios que se obtienen a nivel psíquico, a nivel psicológico, o sea, la cesación del sufrimiento psíquico que se obtiene cuando se acepta este otro punto de vista de la intercoexistencia. Cómo eso relaja absolutamente al individuo criado en Occidente y por eso tiene como tanto éxito en Occidente, ¿no? Porque es capaz de mermar el sufrimiento de la psique occidental. Bueno, estos dos paradigmas simplemente para darnos cuenta de que la ideología imperante del neoliberalismo no es una naturaleza humana, no está intrínsecamente grabada en el humano, sino que es fruto de una tradición muy concreta, que es la tradición occidental, la tradición metafísica occidental. Para terminar, y volviendo al tema de las neuronas espejo que habíamos explicado al principio, vamos a hablar de la estética. Pero vamos a hablar de la estética tal y como fue concebida por el filósofo Benedetto Croce a principios del siglo XX. Croce tenía una concepción bien particular de la estética que él nombraba como ciencia de la expresión. Croce pensaba que la estética podía constituir el núcleo de una comunidad humana, de la comunidad humana. La poesía, dijo, es la lengua del género humano. Un siglo antes del descubrimiento de las neuronas espejo, él afirmaba
que al contemplar una obra de arte, la persona que observaba podía hacer dentro de sí los procesos que él llamaba espirituales que había hecho el artista al producir la obra. O sea, que podía reelaborar, hacer todo el proceso de producción de la obra solo viendo la obra. Una persona que observaba iba a rehacer el proceso estético, el mismo proceso que había hecho el artista. Estos procesos, entendía Croce, están en la base de la cognición humana y consisten en la síntesis del sentimiento en la imaginación. Estos procesos estéticos para Croce no estaban simplemente en el artista, sino que estaban en toda persona que se expresase, en toda persona que hablase, en toda persona que escribiese, en toda persona que dibujase algo, aunque fuera un dibujo horrible, aunque fuera una frase fatal o aunque fuera simplemente un grito. Ya en un grito veía Croce una síntesis que llamaba estética y que consistía en una síntesis del sentimiento en la imaginación, que permitía la expresión. De esta manera, el papel de la obra de arte no era, como después se ha supuesto a partir de la teoría de la comunicación, no era ser un medio para la transmisión de un mensaje. La obra de arte no era el envoltorio de un mensaje que el artista quisiera trasladar al espectador, sino que la obra de arte sería el vehículo para hacer que, o sea, como un dispositivo, la obra de arte se convertía en un dispositivo, de manera que al ver nosotros una obra de arte lo que estábamos viendo es el efecto de un recorrido estético que habría hecho el artista. Pero es más, viendo el efecto, nosotros como observadores podíamos desencadenar o se desencadenaba directamente en nosotros todo el proceso de producción de la obra. O sea, todo el proceso estético de síntesis estéticas, que estaba en la base de la cognición y que después daría lugar al razonamiento lógico. De esta manera, la obra de arte aparecería como lo contrario a la mercancía. Sería como un dispositivo que funcionaría como un efecto capaz de provocar sus propias condiciones de posibilidad en la mente del observador. Un efecto que posibilita las causas que le han dado lugar a ese efecto. Esas causas en el observador harían posible un efecto expresivo más, una nueva obra de arte, provocando así una cadena proliferante de síntesis del sentimiento en la imaginación. Entonces, contrariamente a lo que veíamos de la mercancía, que oculta sus propias condiciones de posibilidad, la obra de arte provoca sus propias condiciones de posibilidad. Y bueno, pues simplemente esto era un poco lo que quería compartir y pues nada, si tienen algún comentario, alguna cosa que les haya suscitado, pueden escribirme o aquí mismo abajo en el chat de YouTube o mandarme un mail o lo que quieran. Gracias.